Muy bien, bienvenidos a este tema que vamos a ver el día de hoy. Espero con mucha satisfacción que hayan estado revisando todo el material que se les ha compartido, tanto el material visual como audiovisual y bibliográfico. También recuerden ir avanzando con sus actividades y sus tareas para que no se les vaya acumulando en el transcurso del avance de la materia. Ok, y hasta el día de hoy vamos a ir recapitulando. Hemos estado revisando esta materia titulada La evolución del cristianismo y lo hemos revisado desde un enfoque histórico, haciendo una parada en los eventos cronológicos más importantes, más relevantes. Sabemos que la historia es muy extensa, muy detallada. Sin embargo, hemos tocado algunos puntos que son necesarios considerar y revisar porque fueron un punto de partida precisamente para lo que fue construyendo todo el andamiaje para el sistema de creencias, la base de la fe. En la lección anterior vimos los primeros seguidores de Jesús. Hicimos un repaso entre el primer núcleo que fueron los apóstoles, vimos también grupos de seguidores dentro de los discípulos, que más tarde fueron considerados apóstoles, pero que también estuvieron en ese acompañamiento con Jesús. Y vemos también un grupo no menor que también fueron participantes en la historia y en los eventos que están narrados en la Biblia con personajes de carácter femenino. Sin embargo, en este día vamos a revisar precisamente el tema número 1.1, donde vamos a ver la creencia de los primeros seguidores de Jesús. En esta parte les dejé una separación, una perspectiva también que deseo compartirles, donde esta creencia se bifurca en dos núcleos. Uno es lo que se cree de manera individual, es decir, hablando de un sistema de creencias como fe, doctrinales o inclusive dogma ya a nivel eclesiástico, cada uno concibe o interpreta cómo tiene ese sistema de información y cómo lo interpreta y cómo lo vive. Entonces hay una creencia en lo individual. Entonces, basado en este punto, hay una forma en la cual cada persona concibe y conceptualiza lo que cree y las motivaciones por el cual lo cree. Y la suma de todas las personas que creen en lo mismo, pues se vuelve una creencia grupal o colectiva. Por esa razón, en la parte superior pongo creencia en lo individual y se desarrolla de la siguiente forma, ¿no? Cada discípulo debía reconocer personalmente a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Esto lo vemos descrito en Mateo 16:16. La fe se expresaba en la decisión individual de seguirlo. Es decir, dejar esas redes, dejar ese oficio, dejar inclusive trabajos y también tiempo de calidad con la familia para tomar una decisión personal y seguir a Jesús. Eso lo vemos descrito en Marcos 1, 18, 20. ¿Ok? Y el tercer punto es que la salvación se entendía como un acto de arrepentimiento personal y conversacional. Es decir, todo partía de un evento muy personal, un encuentro, esa frase acotada, un encuentro con Cristo, ¿no? Inclusive, pues eso es lo que se interpreta o se trata de buscar dentro de las iglesias o dentro de las congregaciones. Y posteriormente, pues después de un encuentro personal que te lleva a un arrepentimiento, con la palabra con raíz etimológica metanoia, viene un cambio de mentalidad y luego ese cambio de mentalidad aquí en la cabeza y en el corazón pues te lleva a un cambio de comportamiento. Esa es la frase arrepentidos y convertidos. Eso lo vemos también descrito en el libro de los Hechos, capítulo 2, 38. Ahora, ¿a qué nos referimos como una creencia en lo colectivo? Pues bueno, los primeros cristianos se reunían en comunidad, es decir, en grupos para orar, compartir también sus bienes económicos, es decir, hay pasajes relatados en el libro de los Hechos donde llevaban ofrendas
a Dios, pero se las entregaban a los pies de los apóstoles para ser repartidas entre los miembros de la iglesia que tenían necesidad. De ahí se deriva también ese pasaje muy famoso de Ananías y Zafira. Esto lo vemos descrito en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y también, hablando de la creencia en lo colectivo, existía la idea de ser un cuerpo unido en Cristo, es decir, la unidad, donde cada uno era parte esencial, es decir, somos muchos miembros, así como el cuerpo tiene varios miembros, pero somos un solo cuerpo. Y esa analogía la vemos descrita en 1 Corintios capítulo 12. Y la misión colectiva en la Gran Comisión ha sido, desde sus inicios, anunciar el Evangelio al mundo, hacer discípulos, trabajar en unidad, mantenerla y poder tener ese trato de cordialidad entre nosotros denominados hermanos, con un bonito espíritu dirigidos por el Espíritu Santo para tener esa tolerancia entre unos para con los otros. Eso lo vemos descrito en Mateo 28, también en Juan 17 y también está descrito en las cartas paulinas. Y vemos entonces que la creencia de los primeros seguidores de Jesús lo encontramos dentro del marco de la Biblia. Vemos que se centraban en aspectos fundamentales que luego dieron forma al cristianismo primitivo. Esto puede resumirse en varios ejes. Son varios, pero aquí vamos a describir los más principales. Número uno es que Jesús es Dios y es el Hijo de Dios. Tiene esa dualidad entre ser Dios y hombre y hay una unión hipostática. Eso es fundamental dentro de la creencia o el credo. Y vemos que los discípulos y primeros seguidores lo reconocieron como el cumplimiento de la profecía que se encontraba en el Antiguo Testamento. Vemos estos relatos en Juan 1 y Mateo 16. Vemos también la resurrección como principio o núcleo de la fe. Creían firmemente que Jesús había resucitado de entre los muertos, lo cual confirmaba su divinidad y la esperanza de vida eterna. Este principio lo vemos en Hechos capítulo 2 y 1 Corintios capítulo 15. Entonces, reconocer que Dios vino a esta tierra en forma de hombre y que ese hombre tiene un nombre llamado Jesucristo. 2, la resurrección, es decir, poder tener esa vida después de la muerte, no solo en un estado de espíritu, sino también siendo integrados con espíritu, alma y cuerpo. Claro, hay unos puntos más específicos como ese cuerpo glorificado sin sangre, pero sí con cuerpo, con carne y con hueso. Esas son parte de las narraciones que vemos que Cristo da después de la resurrección. Vemos también otro punto, el tercero, el reino de Dios. Estaban convencidos de que Jesús inauguraba el reino. Es decir, el reino de Dios, el reino de los cielos ha venido. El reino de los cielos se anuncia. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Es en un sentido de anunciar las buenas nuevas, parte del evangelio, parte del paquete de desplegar ese mensaje del reino de Dios, que es el evangelio, y por evangelio entendemos por traducción etimológica anunciar las buenas nuevas. Pues vemos que anunciar esas buenas nuevas es anunciar el reino de Dios en un reino terrenal. Y esto como una realidad espiritual, pero también futura, es decir, como una promesa. Así como el pueblo de así como el pueblo de Israel sale de Egipto, así el pueblo de Dios, que es figura de Israel, sale de Egipto, el mundo, y va avanzando hacia Canaán, la tierra prometida, donde sabemos que esa tierra prometida es lo que viene posterior a entregar nuestro cuerpo o nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, vida nueva y esperanza de salvación para los que creen en Cristo. Y no menos importante, pues la salvación. La salvación es por fe, pero en Cristo aceptándolo como tu único y suficiente Salvador, reconociendo tus pecados y arrepintiéndonos de haberlos realizado. Entonces, este punto también es muy importante, es base de nuestra fe, es base del credo, es base doctrinal, que la fe no es por obras, sino por creer. La salvación es por fe
y creyendo en Cristo. Y el siguiente punto, pues vemos que vamos a tener una comunidad en el sentido que somos hijos de Dios, los que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, y pasamos a ser parte de un grupo llamado iglesia, por su raíz etimológica eclesia, sacado de, pregunta de quién, de Cristo, de su costado, haciendo referencia a las enseñanzas bíblicas que así como Adán estaba en un profundo sueño y le fue retirada de su costado, la costilla, su amada Eva, la iglesia, es figura entonces Eva, figura como entidad femenina, es figura de la iglesia donde Cristo, el posterior Adán, está en un, por así decirlo, en un lapso de periodo de estar dormido, en el sentido que no tenía activas todas las funciones en su plena divinidad, pero de su costado, cuando es crucificado, vemos la narrativa que un centurión romano lo atraviesa con la lanza y de su costado sale sangre y agua. En ese preciso momento es el acto donde nace la iglesia. Por eso es eclesia, sacado de. Y vemos entonces que todos los que practican, hablando del penúltimo punto, la comunidad fraterna, todos los que practican la vida en esta unidad comparten los bienes, se apoyan mutuamente en amor, como lo deja descrito o narrado el libro de los Hechos capítulo 2. Y la esperanza de la segunda venida. Es decir, tenemos convicción que Jesús volverá pronto a consumar el reino y a juzgar el mundo. Primera Tesalonicenses 4:16 y Apocalipsis 22:20. Pero aquí hace falta realizar un zoom con lupa, donde un evento es la venida en secreto de Cristo, que viene por su iglesia, por su amada, aquellos que han alcanzado la estatura no solo de llamados, no solo escogidos, sino la estatura de fieles. Y esa venida en secreto ocurre, conocido como un evento llamado Epifanía, y hay otro evento que se conoce como Apocalipsis. Entonces, hay un evento que es Cristo Jesús regresando por su iglesia en un evento individual, retomando el mismo hilo conductor de que hay una fe en lo individual. Entonces, hay una venida en secreto de Cristo por su amada en la iglesia en lo individual, donde Cristo no toca precisamente los pies sobre la tierra y se lleva a la iglesia en las bodas del Cordero, y posteriormente regresa, que es este punto que vemos aquí descrito, el último punto. Entonces viene su segunda venida, pero ya para juzgar, ya viene después de las bodas del Cordero, de haberlos disfrutado en el banquete con su amada la iglesia, regresa ya a hacer juicio con los que se quedaron en la tierra en la tribulación. Es un poquito de escatología, es un poquito de contenido del libro de Revelaciones y Apocalipsis. Sin embargo, tomé estos minutos para describir el último punto del bullet, de la viñeta, para que podamos separar y no confundirnos entre el evento que está en 1 Tesalonicenses 4:16 versus Apocalipsis 22. Y a continuación presento este cuadro comparativo de las creencias de los primeros seguidores de Jesús. Vemos que la creencia central es que Jesús es el Mesías y se reconoce a Cristo como ese Mesías esperado dentro de lo que es la cultura y la nación de Israel. La resurrección, vemos entonces que creyeron que Jesús resucitó al tercer día y lo confirma su identidad divina. Inclusive no solo el evento de la resurrección, sino que 40 días estuvo con ellos, predicándolos y discipulándolos acerca de él. Y vemos también entonces que el reino de Dios es parte del mensaje de salvación, donde Jesús inauguraba el reino de Dios aquí en la tierra. Salvación en Cristo, nuevamente la salvación no es por obras como se había descrito en el Antiguo Testamento, cumpliendo los 613 mandamientos dejados al pueblo de Israel, sino que ahora la salvación se extendía a judíos y no judíos, o a israelitas y griegos, y ya contextualizando esa frase, a israelitas diagonal judíos
no solo para ellos, sino ahora también griegos, diagonal, gentiles, y ahí entramos todos nosotros. Y la vida en unidad, un solo cuerpo en Cristo, buscando la unidad en fe en Cristo Jesús, un solo Dios, un solo bautismo, una sola participación en su cuerpo. Y vemos también la esperanza de su segunda venida. Esto es parte de lo que es la estructura de sistema de creencias en los primeros seguidores de Jesús. Sin embargo, a continuación quiero darles otro enfoque que también manejan los autores, donde este enfoque es dividido o clasificado y tomadas de extracto a partir de los 4 evangelios. Vemos entonces que el evangelio de Mateo da un enfoque donde los seguidores, los primeros seguidores de Jesucristo, basaron su creencia en que el reino de los cielos llega a la tierra a través de este mensaje o portador del mensaje para con Cristo, pero que también vemos que se va a establecer algunos principios que les van a servir como marco de referencia para la ética del seguidor de Cristo, es decir, aquel que es llamado y es discipulado. Entonces, el Evangelio de Mateo basa principalmente el reino de Dios como estilo de vida justo y misericordioso. Mateo presenta a Jesús como el nuevo maestro y legislador que enseña una vida guiada por justicia, la humildad y el amor. Este punto es muy importante porque no todos los judíos asimilaron tan rápido y no todos la comunidad y como nación han aceptado, tanto en su tiempo contemporáneo como actualmente, no han aceptado aún que Cristo es el Mesías. Entonces, es un punto crítico, un punto de inflexión. A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Por lo tanto, la salvación se extiende a los gentiles. Pero este mensaje fue primordialmente compartido a la comunidad judía, al pueblo de Israel. Vemos también dentro de estas enseñanzas claves que el sermón del monte, descrito en Mateo, del 5 al 7, es amar a los enemigos, ser misericordiosos, perdonar y orar con sinceridad. La gran misión o comisión de Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es también parte y núcleo del sistema de creencias. La regla de oro, la de Mateo 7, 12, todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos. Y también Jesús deja la base moral del reino, vivir la fe desde la justicia, el amor y practicando el bien con misericordia. Ya más adelante estos principios básicos retoman más importancia alrededor de los años 80 y 90 desde una postura de una vertiente de la psicología del humanismo con este principio de inteligencias múltiples por Howard Gardner y posteriormente este autor que plasma que dentro de la inteligencia múltiple hay una inteligencia intrapersonal e interpersonal, pues retoma esta base el autor Daniel Goleman y empieza a describir esta frase, este estudio como inteligencia emocional, donde la base de la inteligencia emocional es la empatía. Entonces, estos autores contemporáneos retoman principios bíblicos que están escritos como base fundamental en la Biblia y lo vemos desde este enfoque en el Evangelio de Mateo. Vamos rápidamente con el Evangelio de Marcos. Vemos que la base principal es seguir a Jesús implica el seguimiento de tomar la cruz. En esa frase que dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Por lo tanto, vemos que la base principal es seguir a Jesús, implica un servicio, fe y sacrificio. Vemos también entonces que Marcos muestra a un Jesús activo, poderoso y humano, que llama a sus discípulos a seguirlo sin reserva. Vemos también que las enseñanzas claves
El llamado del discipulado, como vemos en Marcos 1:17, síganme y los haré pescadores de hombres. Vemos el camino de la cruz, Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa sería la cita base medular del principio que se extrae del Evangelio de Marcos. El servicio, descrito en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y vemos también que la base que deja descrito el Evangelio de Marcos es el servicio, es decir, entregarse a Dios a través de Cristo implica una serie de actitudes en mi persona de estar convencido en gratitud por lo que ya hicieron por mí, por lo que Cristo hizo por mí, por la salvación que me entregó, por esa serie de eventos que transformaron mi vida. Ahora lo que voy a hacer de ese evento particular va a extenderse a lo colectivo, donde significa actuar con amor y sacrificio hacia mis hermanos en Cristo, primeramente, y posterior a los que aún no le han conocido. Y ahí empieza la propagación de este mensaje de salvación. Y ahora vemos un enfoque extraído del Evangelio de Lucas, la misericordia y la compasión universal. Vemos pues que la base principal del Evangelio de Lucas es que el amor se debe de compartir y expresar hacia todos, especialmente a los necesitados entre los pobres, marginados, viudas, extranjeros. Y vemos que Lucas resalta el amor de Dios y la preocupación de Jesús por los que están sufriendo, no solo en el cuerpo como un estado de enfermedad, sino esa enfermedad del alma que se deriva de una enfermedad del espíritu llamado pecado, que ha trastocado y desvirtuado esas tres áreas y están en un sufrimiento. Vemos también dentro de las enseñanzas claves del Evangelio de San Lucas al buen samaritano. Vemos entonces que en Lucas 10:25, amar al prójimo sin hacer distinción de su posición económica, estado civil, religión, origen de procedencia o color de la piel. Vemos la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, el perdón a través del Padre y esa misericordia para recibirlo cualquiera que haya sido la falta. La misión universal, que es el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido a proclamar libertad a los cautivos. Esta misión universal, que son funciones de Cristo en la tierra, vemos que son tomadas del capítulo 61 de Isaías. Isaías 61 describe la profecía del Mesías y precisamente cuando Cristo se presenta ya en esa función de inicio como Salvador y empieza su ministerio, precisamente pues va a la sinagoga, en esa narrativa bíblica, va a la sinagoga, se presenta para dar lectura, abre el rollo sin ser casualidad es abierto en el libro de Isaías capítulo 61 y empieza a describir el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, proclamar el año favorable del Señor, y empieza a dar una serie de listado de características y no solo a profetizar, sino a describir lo que va a empezar a realizar sobre la tierra. Precioso pasaje. Entonces vemos que para el Evangelio de San Lucas la base es la misericordia. Dios ama sin fronteras y el discípulo debe reflejar esa compasión. Esa es la base lucana en la misericordia. Así lo expresa este autor, muy interesante. Y por último, en el cuarto evangelio, que es el de Juan, vemos que él enfatiza en el amor y comunión espiritual. Vemos entonces como base principal, no por nada habíamos descrito en la clase anterior, que el discípulo amado, Juan, así nombrado o bautizado como nombre, como adjetivo, vemos que en su libro del Evangelio pone como el amor como mandamiento supremo.
este amor supremo que es la unión con Dios. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios que revelaba al Padre y dejaba una enseñanza centralizada en el amor. Dentro de sus enseñanzas claves vemos que el mandamiento nuevo en Juan 13, ámense los unos a otros como yo los he amado, como una orden imperativa. Y aquí les dejo como sugerencia que cada vez que leamos los pasajes bíblicos y veamos la palabra amor, echemos mano de ese ejercicio de exégesis, vayamos a diferentes versiones de la Biblia y hagamos un zoom en la palabra, ya sea con la Biblia interlineal para poder derivar la traducción del griego o bien echando mano del diccionario Strong. Pero háganle un zoom a la palabra amor, porque este amor no es un amor fileos, sino que el amor que Dios está plasmando a través del Espíritu Santo, cuando el autor coloca estas frases, hace mención a un amor ágape, es decir, un amor que va más allá de una condición física, sino que es un amor proveniente del Padre, ¿no? Entonces, y es interesante cómo este pasaje de Juan capítulo 13 es una orden imperativa. Ámense, no por sentimientos, no es un amor fileo, sino un amor ágape, es decir, ama así como yo te amé, perdona así como yo te perdoné. Entonces, va más allá de sentir el amor o sentir el perdón, es hacerlo por obediencia. Muy interesante este comentario que estoy realizando, pero para poder profundizar más, echen mano de el diccionario para ver traducción del griego al castellano. Y vemos la promesa del Espíritu Santo, Juan 14:26, el Espíritu les enseña y les va a recordar todo. Vemos también la oración por la unidad en Juan 17:21, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Nuevamente retoma principios de unidad que habíamos visto en el Evangelio anterior, en el de Lucas. Y vemos también que la base juanina es el amor y la comunión, es decir, permanecer en Cristo y vivir en unidad y fraternidad. Deja muy establecido el principio de la unidad. Es muy interesante entonces cómo hasta aquí hemos visto y revisado los diferentes marcos de referencia en lo que creían los primeros seguidores de Jesús. Puedo decir creían, pero actualmente muchos seguimos creyendo. Es decir, es una base que se nos deja descrito en la Biblia, es una base doctrinal que está descrita en los evangelios. Y vemos entonces que estos principios doctrinales son el fundamento, son el eje, son la base, son el andamiaje para ese sistema de creencias, es decir, lo que van creyendo. Ya cómo lo interpretan, ya sean las personas o en lo colectivo, es lo que viene la derivación de lo que conocemos como las denominaciones. Cómo interpretan esa base doctrinal, pues da pie a muchas formas de prácticas dentro de la iglesia que tratan de entender que está dentro de la Biblia y que se tiene que ejecutar de esa forma, ¿no? Pero lo importante aquí es conocer la base de lo que es el sistema de creencias. Dimos algunas pinceladas de principios básicos, fundamentales que están en la Biblia y casi todos los puntos que mencionamos me di a la tarea de darles también una referencia de cita bíblica para que podamos tener mayor claridad y no perdernos de lo que la comunidad cristiana interpreta. Y cada denominación va a tener una variante de interpretación y lo va a establecer como dogma. Sin embargo, como un carácter profesional, a través de la institución, a través de la universidad, el objetivo de trasladarles este contenido es que tengamos una referencia bibliográfica. Por lo tanto, el sistema de creencias no debe estar basado solamente en la subjetividad de cómo lo interpreta cada denominación o cada comunidad o grupo cristiano, sino tomar esta referencia de la bibliografía tomada de las citas bíblicas y por qué
los primeros seguidores creían eso y actualmente muchos lo siguen creyendo porque se encuentra escrito en el marco de referencia bíblico. Entonces, en esta presentación, en esta slide, en esta diapositiva, estoy haciendo un condensado donde vemos que, a manera de conclusión general, en el Evangelio de Mateo, la base principal, el reino de Dios y la ética del discípulo. La enseñanza central de Jesús es vivir en justicia, fe y obediencia. El Evangelio de Marcos marca un seguimiento a través de ese encuentro en la cruz del Calvario con Cristo, y la enseñanza central es servir y entregar la vida con fe. Yo entrego mi vida por ti y así espero yo que en ese encuentro conmigo tú entregues tu vida por mí, sirviéndome a mí a través de tus hermanos y hermanos en Cristo, acoto. Y Lucas, el Evangelio de Lucas, la base principal es misericordia y compasión universal, y la enseñanza central de Jesús es amar y perdonar a todos, en especial a los marginados, a los necesitados, pues. Y en este marginados, entre paréntesis, vemos a todo ese bloque de necesitados como está el listado de Isaías 61, relacionándolo con la función de Jesús. Y el Evangelio de Juan tiene como base principal amor y comunión espiritual, y la enseñanza central de Jesús es permanecer en amor y en unidad para con Dios. Esta es una tablita como cuadro comparativo entre los evangelios. Sin embargo, ya que estamos cerrando filas de esta lección del día de hoy, que tiene por título Las creencias de los primeros seguidores de Jesús, en el cual vimos diferentes puntos de vista y marcos de referencia, voy a dejarles una actividad de esta lección. Y esta actividad consiste en elaborar una tabla comparativa con las creencias que presenta cada uno de los evangelios. Es decir, vamos a realizar un cuadro comparativo a manera de una matriz donde en columnas vamos a colocar los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, y en las filas vamos a poner las características, más que características, vamos a colocar en las filas las creencias que encontramos en cada uno de estos evangelios. Este material lo van a poder encontrar dentro de lo que fuimos explicando en esta clase, en esta lección, de manera resumida, de manera condensada, pero también con el apoyo de la bibliografía que les dejo a continuación. Este material es parte de la información que hemos estado compartiendo a lo largo de esta materia, y sin embargo pues es importante que también ustedes realicen este trabajo, esta labor. Sabemos que para desarrollar cada contenido de la lección pues tenemos una fuente bibliográfica. Sin embargo, les dejo esta tablita que es precisamente un ejemplo de cómo realizar esa tabla comparativa. Recuerden que la fuente de información primaria para hacer esta actividad pueden tomar las citas bíblicas que dejamos descritas cuando mencionamos el enfoque de cada uno de los evangelios que marcaron el precedente para que sea el sistema de creencias y hasta la actualidad sigue siendo la base de la fe y la base de creencias para los discípulos que encontramos actualmente. Pues bueno, quiero informarles que vamos avanzando en las clases. Por favor, les voy solicitando que vayan entregando sus actividades, sus lecciones. No se atrasen con los entregables para que podamos ir al corriente cada día. Espero que les haya gustado esta lección, esta clase, y por favor vayan repasando todo el material bibliográfico para que vayan teniendo también un respaldo de la información donde se están impartiendo cada una de las clases y la información presentada en estas lecciones. Tengan buen día y estamos en contacto.